Buenas tardes, jóvenes. Vamos a continuar entonces con el tema de elasticidad. La última clase estábamos viendo la solución de un problema irreal, pero de utilidad práctica que vamos a verificar ahora. Tenemos la tira infinita, una sección transversal que tiene forma de tira infinita, ¿no? Y habíamos establecido que la solución, la formulación de Prandtl, era nuestra función de Prandtl que daba en términos del eje vertical Y, en función de el espesor t al cuadrado sobre 4 menos y al cuadrado. Esa era la solución que habíamos encontrado y que resolvía completamente y de manera exacta la formulación de Prandtl para el problema de torsión de esa sección de tira infinita. Entonces, pasando luego esta función de Prandtl reducida a la función de Prandtl, multiplicándola por g θ'I, entonces llegamos a la función de Prandtl. La función de Prandtl, esta es la función de Prandtl ya normal. Voy a colocar ahí. Función de Prandtl. Esa de ahí, la función de Prandtl. Y también no es la reducida, ya es la función de Prandtl. Entonces, tomando las derivadas, tenemos las tensiones, ¿no? Y había una variación lineal de las tensiones, tau xz respecto al eje Y. Variaban linealmente. Las tau xy eran 0. ¿Por qué? Porque la derivada respecto a z de la función es 0, ya que no aparece la coordenada z en la expresión de esta función, ¿no? Bien, entonces aquí tenemos esa variación lineal de las tensiones cortantes a lo largo del espesor. Decíamos que el siguiente paso sería calcular la inercia de torsión, pero como la tira es infinita, va a dar infinita la rigidez de torsión, entonces ya no tiene sentido hacer esos cálculos, ¿no? Bien, ahora vamos a aplicar ese resultado que tenemos, a una sección que se parece, a una sección transversal que sí se parece a la tira infinita. Es un rectángulo estrecho, donde la altura A del rectángulo es mucho mayor que el espesor T, mucho mayor que el espesor T. Entonces, en ese caso, se parece. Ahora, yo no sé si ustedes le ven el parecido. ¿Qué me comenta? ¿En qué se parecería el rectángulo estrecho a la tira infinita? El espesor. El espesor espesor, bueno, en la tira infinita no se especificó bien el espesor, pero se asumía pequeño porque es una tira, ¿no? Y también acá el espesor es pequeño, cierto, hay ese parecido ahí. Pero algo más importante todavía que en el espesor. ¿En qué más se parece? Fíjense, esta es la tira infinita y esta es la sección rectangular estrecha. ¿Cuál es el contorno de mi tira infinita? Las dos líneas paralelas a Y, ¿no? Las dos líneas laterales solamente, ¿no? ¿Dónde se anula? El otro contorno se anula. No hay contorno en la dirección del eje Y. Perdón, aquí está Z vertical, ¿no? No hay contorno en la dirección Y. No hay contorno. Y acá, ¿qué es lo que sucede? Hay contorno en la dirección Y, pero la longitud es igual al
espesor que es muy pequeño, ¿no? Entonces, yo sumo los dos espesores, sigue siendo una magnitud muy pequeña. Entonces, en eso se parece, que el contorno de la tira infinita es casi igual al contorno de mi sección rectangular, en el sentido de que es casi cero el contorno en la dirección horizontal que está indicando acá por el eje Y. Entonces, yo puedo pensar que despreciando este contorno, que me quedo solamente con este contorno lateral como antes. Bien, como ya estoy despreciando algo que existe, aunque sea pequeño, estoy despreciando el contorno en la dirección Y, entonces yo le aplico la solución que he encontrado para la tira infinita, esta de acá. Si yo se la aplico al rectángulo estrecho, ya no voy a tener una solución exacta de elasticidad para ese problema, pero sí una muy buena solución aproximada. Y eso es lo que hacemos entonces. Vamos a obtener una solución bastante aproximada, una excelente aproximación, utilizando la solución de un problema hipotético que no existe en la realidad, ¿no? Pero que lo podemos interpretar, podemos apoyarnos en él para resolver otro que sí existe. Entonces, tenemos acá nosotros una vez que yo le aplico la solución anterior, obviamente obtengo las mismas tensiones que obtuve para la tira infinita, ¿no? Variando con Y, la tau xz, linealmente, y la tau xy igual a 0. Entonces ahora yo puedo sí aquí calcular la inercia torsión, porque ya la tira no es infinita. El rectángulo estrecho tiene altura finita, ¿no? Entonces aplico el cálculo de la inercia torsión. La inercia torsión es igual a 2 veces la integral de la función de Prandtl reducida en el área de la sección transversal, ¿no? Entonces aquí yo esta integral la puedo calcular, en segundo corregir esto, puedo calcular como integral iterada, ¿no? Como integral iterada acá, fíjense. El 2 sale fuera, el constante sale fuera de la integral, y puedo integrar primero en Y, en la coordenada Y. En la coordenada Y está variando el espesor, ¿no? De menos t medio a más t medio. Entonces tengo la integral de menos t medio a más t medio. Y adentro de esa integral voy a integrar la expresión en Y, que sería t cuadrado sobre 4 menos Y al cuadrado, ¿no? Y eso lo integro en la coordenada Z. La coordenada Z, por la posición del centro de nuestro origen de referencia, que está en el centro geométrico de la sección transversal, entonces la coordenada Y va a variar o la coordenada Z, perdón, va a variar desde menos a medio hasta más a medio, porque el centro acá donde Z vale 0 está en el centro del rectángulo. Entonces tenemos esos límites para las coordenadas Z en la integración, desde menos a medio hasta más a medio, de t cuadrado sobre 4 menos y cuadrado. Bien, integrando la parte en Y, fíjense cuando integro esto en Z primero, cuando integro en Z, esta integral de adentro, cuando integro en Z, no hay en toda la expresión la coordenada Z. Entonces, todo este paréntesis que tiene la expresión t cuadrado sobre 4 menos y cuadrado sale fuera de la integral y solo integro de Z. Integrando de Z quedaría Z, que varía entre t medio negativo y t medio positivo, ¿no? Entonces, t medio menos t medio va a dar simplemente t. Entonces, la integral en Z queda simplemente t. Simplemente t. ¿Dónde está eso? En Z, perdón. No, pues en Z queda A, perdón. Z queda A, pues estamos desde menos. Déjeme ver. No, estamos, sí, en Z estamos variando con A, ¿no? Desde menos a medio hasta más a medio. Entonces va a ser
a medio menos menos a medio queda a medio más a medio, que es a. Eso es. Queda a. Entonces aquí quedó esa a, ¿no? Que es constante y la puedo sacar fuera. Ahora integro en y. Ahora tengo t cuadrado sobre 4 por y menos y al cubo sobre 3. A ver si está bien. T al cubo sobre 3 por 4, 12. Porque cambió esto, déjenme ver un momento. Estaba t cuadrado sobre 4, que es la expresión de la función. Ah, ya le cambiamos el signo, ¿sí, no? La k es menos 1. Entonces queda t cuadrado 4 sobre 4 menos y cuadrado. ¿Está bien? Eso es lo que estamos integrando acá, t cuadrado sobre 4 menos y cuadrado. Bien. Cuando lo integro eso en y, me queda t al cubo sobre 3 por 4, 12, menos, no, perdón, esto es constante, pues es espesor, ¿no? Queda t cuadrado sobre 4 por y simplemente, menos y al cubo sobre 3, variando entre, vamos a hacerlo para que se vean los cálculos acá. Entonces tengo yo t cuadrado sobre 4 por y, menos y al cubo sobre 3. Y variando entre menos a medio y más a medio. Entonces esto va a ser igual a. Ahora reemplazo por a medio positivo, que da al cuadrado sobre 4 por 4, queda al cuadrado sobre 16, ¿no? Al cuadrado, no, estoy confundiéndome yo con la t, es y lo que voy a reemplazar. Entonces tendríamos t cuadrado sobre 4 por a sobre 2. Vamos a aplicar directamente a este primer término los dos límites. Entonces menos queda más, a sobre 2. Y menos el otro término, que va a ser 1/3 de reemplazo y al cubo por a sobre 2. O sea, y por a sobre 2 me queda, como está el cubo, al cubo sobre 8, ¿no? Al cubo sobre 8 y menos, como es potencia impar, el signo menos de menos a medio se mantiene y queda con este menos de la fórmula más al cubo sobre 8 de nuevo. Entonces esto va a ser igual. A medio más a medio queda a, queda aquí entonces a por t cuadrado sobre 4. Menos, aquí sería 2 al cubo sobre 8, y quedaría al cubo sobre 4 por 3 sobre 12, ¿no? Ese sería el asunto. Nos queda esto de acá. Entonces veamos. Este 2 es de la integral que salió afuera y queda aquí Le faltó el t cubo, ¿no? t al cubo sobre 4 menos t cuadrado sobre 12. Ah, es que aquí ya. Voy a corregir esto. Yo integré t, esto lo integré. No, ¿qué fue lo que hice?
no tiene sentido esto. No, sí sale eso. Dije. Esto de acá, te Ya, algo sobre ya, 4. sí, ya lo hice ya eso. Y Porque sale, yo estoy integrando esto de acá, ¿no? Déjame ver, chequeamos acá. Tengo el 2 por delante. Bueno, la integral acá va a ser de la de menos t medio más. Ya. Esto de acá es en la integral en y es la que es, porque la otra es en a. Sí, entonces aquí está, sí. Déjame chequear un segundo. Hasta aquí está todo bien. Integramos en z y nos queda en a. El a nomás directamente. Y ahora en y sería t cuadrado sobre 4 por y, ¿no? Que es lo que tenemos acá. T es que ahí cuadrado. usted le colocó a medios y este medio. Ahí, Sí. muy bien, muy bien. T medio, acá, allá. Bien, entonces ahí sale, ya no lo voy a volver a dibujar, pero entonces sale. Es que confundí la A con la T otra vez. Ya claro, ya es en Z, estamos en Y, es T. Entonces aquí queda el T al cubo, y aquí también T al cubo. Ahora sí ya queda eso. T al cubo sobre 4, T al cubo sobre 2. Eso sí, correcto. Ese fue mi detalle de confusión ahí con confundí la T con la A. Bien, un segundo. Vamos a borrar esto. Bueno, ahora sí. Entonces al final la inercia queda A por T al cubo sobre 3. A la altura del rectángulo estrecho por el espesor al cubo sobre 3. Una fórmula muy simple para la inercia torsión, ¿no? Muy simple. Y la que se ocupa, seguramente ustedes cuando han visto la parte de torsión en perfiles, ya sea metálico o con estructuras de madera, donde también se trabaja con secciones de pared delgada, aparece este A por T al cubo sobre 3, por rectángulo estrecho, ¿no? Donde A es la altura y T el espesor. Y vamos a ver qué más se puede hacer acá también. Ahora, imaginemos que en vez de pensar en un rectángulo estrecho, imaginemos que lo curvamos al rectángulo e incluso le permitimos una variación del espesor, pero manteniéndose pequeño. De modo que nuestra sección se torna de esta manera. Tiene ya una altura variable, pero variando poco porque el espesor debe mantenerse pequeño, ¿no? Y aquí si yo cambié a la H, ya aquí hay un cambio, después le voy a corregir, ya debí mantener T nomás, ¿no? Aquí la rebauticé el espesor como H y queda en función de la coordenada S de la línea media. Aquí S en el centro de la línea, tomamos S igual 0 y hacia adelante acá va variando positivo S, ¿no? Bien, entonces H varía con S, pero no mucho porque tiene que mantenerse pequeño, ¿no? Y entonces le aplicamos la solución de Prandtl anterior. Entonces la solución de Prandtl interpretada con estas nuevas coordenadas curvilíneas, fíjense que ya las coordenadas varían de punto a punto, porque no es un eje recto, sino un eje curvo. Entonces la normal va a ir variando de punto a punto y la tangente también, la S, ¿no? Entonces va a ser la variación con la coordenada perpendicular al eje, que es n. Entonces n cuadrado menos el espesor al cuadrado sobre 4. H al cuadrado de S sobre 4. Entonces, para calcular la inercia de torsión, volvemos a aplicar la expresión anterior, 2 veces la función de Prandtl reducida. Mira acá que está la de Prandtl simplemente. 2 veces que es función de n, ¿no? Tiene que estar escrita como función de n por el área en las coordenadas n y s, que es dn de s, ¿no? Entonces acá va a quedar la integral a través de la curva de la línea media, que llamamos C, por la integral en n, que es entre menos
Y aquí es, en realidad es H. H, ¿no? Sobre H estaba confundido ahí. H sobre 2 y H sobre 2. De n cuadrado estamos integrando en n, ¿no? Y entonces nos va a quedar n al cubo sobre 3. Y aquí h cuadrado por n sobre 4. Al reemplazar n en los límites de menos h medio y más h medio, nos queda h al cubo sobre 12 menos h al cubo sobre 4. Por lo tanto, al final nos queda esto reducido a 1/3 h al cubo que queda dentro de la integral, no puede salir porque está variando con s. Entonces nos queda 1/3 de la integral a través de la curva c de la línea media de h al cubo de s por ds. Entonces esa es la inercia de torsión. Conociendo la función h de s, es solo elevarla al cubo y la integramos y obtenemos la inercia de torsión multiplicando esa integral por 1/3, ¿no? Bien, ahora, no lo he escrito acá, pero lo vamos a aclarar. Si yo al rectángulo lo voy curvando de manera más abrupta, puedo obtener una sección transversal como esta en Z, por ejemplo, ¿no? Puedo obtener eso. Entonces allá yo puedo generalizar este resultado y suponer que está formada por 3 rectángulos. Esta sección, 3 rectángulos estrechos, ¿no? Entonces aquí tendría yo el espesor, vamos a volver a poner T1, y la longitud de la línea media, acá vamos con otro color, la longitud de la línea media A1, del rectángulo 1, ¿no? La longitud de la línea media en el rectángulo 2, A2. A2. Esto. A2. Y aquí la longitud de la línea media A3. Y luego el espesor en rojo aquí sería un T3. Y aquí el espesor en el centro, en el tramo central, es el espesor T2 del tramo 2, ¿no? Y entonces la inercia torsión sería la suma de la inercia torsión de cada uno de los rectángulos estrechos. Sería A1 por T1 al cubo sobre 3. Más, estoy aplicando la fórmula de un rectángulo estrecho, más A2 por T2 al cubo sobre 3. Y más A3 por T3 al cubo sobre 3. Y esa sería la inercia de torsión. Entonces, aquí hemos resuelto completamente el tema de las secciones transversales de pared delgada abiertas, que no forman bucle, ¿no? Que no cierran. Esas son las secciones de pared delgada abierta. Tenemos hasta la inercia de torsión, que se calcula muy fácilmente para perfiles formados por trechos rectos, rectángulos estrechos rectos, muy fácil de evaluar. Si tenemos tramos que tienen curvatura, entonces aplicamos esta otra parte con la integral, ¿no? sobre la línea media. Tenemos también resuelto eso. Acá es esta la expresión con la integral. Y entonces, si hubiera en el perfil algún trecho curvo, le aplicamos nosotros la parte de la integral esa, ¿no? Y se ha resuelto completamente. Entonces, si nosotros resumimos, ya hemos resuelto hasta ahora
el caso de una sección maciza general. Una sección maciza general. Y podríamos, obviamente aquí tenemos que hacer un tratamiento numérico porque hay que resolver una ecuación diferencial para poder obtener la función de Planck reducida, que sea solución de esta sección transversal, ¿no? Entonces podemos numéricamente evaluar la inercia torsión ya. Por métodos numéricos, puede ser diferencia finita o el método de los elementos finitos. Ustedes en el trabajo van a realizar eso, van a calcular la inercia torsión de una sección transversal, que no va a ser maciza, va a tener huecos. Todavía no hemos visto la parte de qué pasaría si aparecen huecos grandes en la sección transversal maciza. Ya deja de ser maciza y es una sección que se denomina múltiplemente conexa, ¿no? Si yo no tengo huecos, sería simplemente conexa a la sección maciza. Y si aparecen huecos, uno o más huecos, entonces ya es múltiplemente conexa a la sección. Eso lo veremos un poquito más adelante. Entonces, esto ya está resuelto. Y lo que acabamos de resolver es las estructuras de pared delgadas abiertas, que nos sirven para los perfiles, también resuelto. Y entonces ahora nos queda el caso todavía de análisis de la sección transversal maciza con hueco, que es múltiplemente conexa. Puede tener varios huecos. Entonces esta sección transversal múltiplemente conexa. Ya tenemos que ver cómo, esta también te tiene que resolver numéricamente, porque hay que resolver, hay que calcular la función de Planck reducida, que es solución de esta sección transversal con los huecos, ¿no? Y luego la inercia torsión. Entonces esto también es numéricamente. Esto todavía nos falta, todavía no lo tenemos resuelto. Y otra cosa que no tenemos resuelto es qué pasa si estos huecos se agrandan. Entonces se convierte la sección en una sección de pared delgada, pero cerrada. Cerrada, que puede tener una sola celda o varias celdas. O varias celdas. Varias celdas. Aquí, por ejemplo, podríamos tener haciendo grandes los huecos, entonces quedando pequeños los espesores. Entonces ya esto es una sección de pared delgada cerrada que puede ser monocelular o multicelular con varias celdas. Esto tampoco lo hemos resuelto todavía. Eso lo vamos a ver un poco más adelante. Bien. Entonces ahí está el resumen de lo que hemos visto hasta ahora y de lo que todavía nos falta por ver. Pasemos a ver algunas propiedades de nuestra función de Planck. Imaginemos nuestra sección transversal y dibujemos una dirección n dirigida por su vector unitario n minúscula y transversal a ella una dirección s perpendicular a la dirección n. Queremos saber qué pasa con nuestra función de Planck aquí. ¿Qué pasa con la función de Planck que esté ahí definida? Queremos saber específicamente qué pasa cuando cambia la función de Planck avanzando en la dirección de la dirección n. O sea, queremos saber qué pasa con la derivada direccional, ¿no?, de esta función de Planck respecto de la dirección n. ¿Cómo interpretamos esa derivada direccional? Ese es nuestro objetivo ahora. Bien. Lo que hago yo es posicionarme en un punto y avanzar un valor n, diferencial de n, un diferencial de n, lo voy a escribir acá,
avanzamos un diferencial de n en la dirección de la coordenada n, ¿no? Esa que es genérica. Avanzamos desde este punto un valor n de n. El ángulo de inclinación que hace con y alfa en la dirección n, este es alfa. De modo que ny es coseno de alfa y nz es seno de alfa, ¿no? Bien, entonces aquí vamos a tener un avance en la dirección de la coordenada y de diferencial y un avance en la coordenada z de diferencial z. Bien. Entonces, coseno de alfa, vamos a movernos un poco hacia acá. Coseno de alfa, si vemos acá, es este valor que es dy sobre dn, el incremento en la dirección n, ¿no? Y seno de alfa va a ser dz sobre dn, ¿no? Seno de alfa dz sobre dn. Por otro lado, aquí está alfa, entonces coseno de alfa es ny. Entonces ahí tenemos que esta expresión y esta otra. Vamos a pasarla para arriba. Ahí están las expresiones de coseno de alfa como dy sobre dn y también ny, ¿no? Y seno de alfa como dz sobre dn igual también a nz. Bien, teniendo eso en mente, vamos a tomar la derivada direccional, derivada de la función de Prandtl respecto a n. Eso es la derivada parcial de la función de Prandtl respecto a y por ny, más la derivada parcial de la función de Prandtl respecto a z por nz. Ya vimos que la derivada direccional tiene que ver con las componentes de la dirección. Tiene que ver con las componentes de dirección. En realidad sería el producto, para que lo graben esta fórmula, es fácil de memorizar porque yo tengo el producto de n, producto escalar de n que tiene componente ny y nz, por, lo vemos ya como matriz, colocando n como fila, por la columna que tiene las derivadas parciales. La derivada parcial de la función de Prandtl respecto a y la derivada parcial de la función de Prandtl respecto a z. Entonces, ny por derivada parcial de función de Prandtl respecto a y más nz por la derivada parcial de la función de Prandtl respecto a z. Es la derivada direccional. Esto de acá, ¿no? Esto es el gradiente de la función, ¿no? De la función de Prandtl. El vector que está guardando en componentes ahí las derivadas parciales de la función respecto a y respecto a z es llamado gradiente de la función. Entonces la derivada direccional termina siendo el producto escalar de la n, la dirección, con el gradiente. Bien, ahora vamos a ver. Aquí nosotros tenemos que la derivada de la función de Prandtl respecto a y por su propia definición es menos tau xz. ny, fíjense, es coseno de alfa. ny es coseno de alfa. La derivada parcial de la función de Prandtl respecto a z es tau xy. Y nz es igual al seno de alfa. Entonces lo que tenemos acá nosotros es lo siguiente. Aquí está el ángulo alfa. Entonces cuando yo tengo la proyección por el seno de alfa, tengo la proyección de tau xy en la dirección S. Y cuando tomo tau xy por el coseno de alfa, fíjense que aquí estaría alfa, por el coseno de alfa, tengo la proyección de tau xz en la dirección S.
Entonces la suma de tau x y seno de alfa con tau x coseno de alfa con sus signos correspondientes según la orientación del eje S, donde estoy proyectando, fíjate, este es el sentido positivo, ¿no? Tau x z coseno de alfa sería menos tau x y seno de alfa. Eso es la componente de la tensión cortante neta en el punto en la dirección transversal a n. Es el resultado, menos tau s. Es decir, la componente de la tensión cortante neta en la proyección de S, con signo cambiado. Eso es la derivada direccional de la función de Planck respecto a la dirección n. Y no sé si alguien quisiera que se le aclare algo sobre esta propiedad importantísima de la función de Planck, o si quedó claro. Hemos interpretado entonces la variación de la función de Planck en una dirección cualquiera n, que se mide por la derivada direccional de la función en la dirección n. La hemos interpretado como la componente en dirección s de tau neta con signo negativo. Entonces esa es nuestra expresión, ¿no? La derivada direccional de la función de Planck respecto a n es igual a menos tau s. Entonces quiere decir que el tau xy por el seno de alfa es mayor que el otro, que el tau xs. No sé, lo que pasa es que como es vector, el vector tau, que tiene componentes tau xz y tau xy, entonces cuando yo proyecto sobre los ejes, el que manda el signo en la proyección es el eje. En este caso estamos proyectando sobre el eje Z, ¿no? Este es el sentido positivo. Y aquí yo coloqué tau xz, componente positiva. Entonces, su proyección me da en el sentido positivo de ese. Entonces, tomo tau xz coseno de alfa positivo. Y el tau xy seno de alfa lo tomo negativo. Porque su proyección cayó en el sentido contrario a ese. Es porque si hubiera dibujado el eje S en sentido contrario, obviamente se invertiría la cosa. Lo que he hecho acá es tomar las componentes tau xy y tau xy y tau xz positivas para no tener problemas con su signo, ¿no? Y sus proyecciones ya las estoy tomando sobre S. Entonces, proyección en el sentido de S es positiva y proyección en el sentido contrario S es negativa, ¿no? Entonces ya queda directamente menos tau xz coseno de alfa y más tau xy seno de alfa, que viene a ser menos la componente neta de la tensión cortante en S. Esa sería la explicación. Bien, nos queda un minuto. Ya no me da para armar más esto de acá. Vamos a ver la próxima clase, una fórmula muy importante también para culminar con esto. Ya casi terminamos la primera porción, que es la fórmula de Brett. Tal vez ustedes se recuerden esa fórmula cuando estuvieron estudiando resistencia a materiales. Vieron la fórmula de directamente para algún caso particular. Pero aquí vamos a ver esta fórmula de Brett de manera totalmente general. La idea de la fórmula de Brett es que yo tengo mi sección transversal, mi sistema de referencia ZY, y trazo una curva cualquiera dentro de la sección transversal, y llamo a esa curva de C1. Entonces, convengo en recorrer esta curva en el mismo sentido que el contorno externo, es decir, de Y para Z también lo recorro, ¿no? Entonces tengo la dirección tangente, que es la que está en la